Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. En esta mañana vamos a disponer nuestro corazón, vamos a hablar la palabra del Señor y vamos a hablar de lo que es la verdadera libertad. Juan 8:36 en la Nueva Versión Internacional dice: así que si el Hijo os libera, en la Reina Valera dice: si el Hijo os libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Vivimos en una generación que valora mucho la libertad. Venimos mucha gente, el trasfondo cultural de nuestra iglesia que tiene diferentes culturas. Vivimos muchos de nosotros venimos de países donde la libertad está limitada. Las personas quieren libertad. Vivimos en Estados Unidos, que es una nación supuestamente libre, pero queremos libertad financiera, queremos libertad emocional, queremos libertad de expresión, queremos libertad para decidir nuestro propio camino. Sin embargo, a pesar de tener muchas libertades externas, muchas personas continúan batallando con ligaduras y opresiones internas. Siguen viviendo con cadenas internas. Hay personas que sonríen en público. Uno de ellos era uno de mis actores favoritos, el de Good Morning America. ¿Cómo se llamaba el papá? Robin Williams. Cómico por excelencia. Hay gente que la vemos sonriendo por fuera, pero no sabemos el calvario que llevan a su atrás y lloran en privado. Hay personas que tienen éxito profesional, que nosotros decimos: wow, si yo pudiera tener el éxito que esta persona tuviera, yo sería una persona libre y disfrutaría. Pero no saben mucha gente lo que ese éxito conlleva y viven en estados de angustia, de ansiedad. Ayer lloraba. En la noche, el viernes me dio asma y estuve todo el día de ayer con asma. Y yo, cuando empezaron los petardos y todo esto, me acordé de amigos compañeros que son militares, que dicen: mira, amamos la libertad de este país, disfrutamos, pero cuando oímos esta revolú de cohetes, tengo amigos que tienen PTSD, Post Traumatic Disorder Syndrome, que esto les revuelca en lo que si estuvieran en combate. Yo ayer en mi casa le decía a Ricardo por el día: ay, qué raro que no se ha celebrado. En otros años nosotros oímos todo desde el día antes. Y Ricky dijo: espérate. Y como a las 6 le decía: wow, mira, nada. Y cuando me voy a poner yo me duermo con las gallinas. Cuando me voy a dormir, empieza todo eso que parecía guerra. Bueno, yo vivo por Potranco 1604. Eso parecía un arsenal, una cosa tremendo. Y ahí hice 2 oraciones por las personas que sufren de PTSD, por y por los perritos que en esta angustia, ¿verdad? Oraba por ellos. Pero tenemos que pensar, vivimos en una sociedad donde mucha gente maneja niveles de ansiedad. Y nosotros como cristianos tenemos que recordar que nosotros somos los portadores de un mensaje que transforma. No es un mensaje nada más que llena una expectativa, es un mensaje transformacional. Pero tú y yo tenemos que agarrar esta palabra. Mire, ese es uno de los primeros versículos que yo me aprendí recién convertida. Nuestro pastor en Puerto Rico, el reverendo Guillermo Rodríguez, continuamente lo decía. Y cuando yo meditaba en estos días, dije: Señor, yo sé que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero cuando yo repasaba este mensaje, inclusive ayer o el viernes le añadí una porción bíblica más, entendí por qué es que somos verdaderamente libres. Hay personas que parecen fuertes, pero están luchando con culpas del pasado. La razón es sencilla: no toda libertad es una verdadera libertad. Por eso es que el Señor lo dijo, que si el Hijo te liberta, tú eres verdaderamente libre. Él dijo algo que fue radical. Esto no significa una libertad superficial.
es una libertad verdadera. Mire, en Juan capítulo 8, Jesús está enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Muchos judíos creían en él, pero la fe de ellos era superficial. Ellos confiaban en su religión, se enorgullecían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y en sus prácticas también, ellos eran orgullosos de sus prácticas religiosas. Ellos se aplaudían ellos mismos porque cumplían con la ley. Cuando Jesús habla esta porción, está en una conversación con ellos, ellos le dicen, ¿qué te pasa? Pues nosotros, si fuera puertorriqueño, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Usted lo puede ver en Juan 8:33. Es el preámbulo de esta conversación. Históricamente eso no era cierto porque ustedes saben que el pueblo de Israel fue esclavo. Fue esclavo en Egipto, fueron cautivos en Babilonia, fueron dominados por Roma, pero Jesús no estaba hablándoles a ellos de esclavitud política. Él estaba hablando de la esclavitud espiritual. Jesús estaba revelando una verdad más profunda. El pecado no solo se practica. El pecado al principio es como un dulce, fácil de comer. Pero el pecado te esclaviza. Y esa era la libertad que Jesús quería para su pueblo. Por eso Él introduce esa solución. El único que nos puede libertar es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es el significado de esta porción? Bueno, la libertad que Jesús menciona no es una libertad política ni social. Como dije, está hablando de una libertad espiritual. Él está diciendo, vas a ser libre del dominio de aquello que controla tu vida. Qué libertad, qué aseveración más poderosa esa, ¿no? Qué realidad tan tremendo, lo que me esclaviza. Cada uno de nosotros tenemos un maletín, nuestra valija que tenemos. Nosotros damos una imagen y la gente ve esta imagen que la gente compra, pero cada uno de nosotros tiene su maletita cuenta. Sabemos qué nos presiona, cuál es la de la patita que cogíamos. Y a veces pensamos o a veces oramos y pensamos, ¿sabes qué? Yo creo que nunca voy a ser libre de aquí. Sí eres libre. Si tienes la oportunidad de disfrutar la libertad, si permites que Jesús sea el centro de tu vida, de tu mente y de tu corazón. Mire, la gran mayoría de los seres humanos creen, cuando usted le pregunta, ¿qué para ti es ser libre? La mayoría piensa que ser libre es hacer lo que uno quiera. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que yo decía, y mami siempre me decía, tú vas a vivirlo. Yo, ¿cuántos años tú quieres tener? Cuando yo era chiquita, yo quiero tener 18. Bueno, porque en mi país 18 años era mayoría de edad, ¿verdad? Porque cuando yo tenga 18 años, yo voy a hacer lo que yo, ¿verdad que lo dijimos? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero descubrimos que la verdadera libertad es vivir bajo el control absoluto de Dios. Suena una paradoja, ¿no? ¿Cómo yo voy a ser libre y alguien me va a controlar? Bueno, el control de Dios no es un control absolutario, donde tú eres una máquina y vas a hacer. El control de Dios está dirigido por la palabra de Dios. Y nosotros no disfrutamos la vida porque persistimos en vivir y actuar como nosotros queremos, no como esta palabra nos dice. Si nosotros aprendiéramos a vivir como esta palabra establece, aprenderíamos a quitarnos de encima muchas cosas que nos presionan. Aprenderíamos a quitarnos de nosotros cargas que no nos corresponden y aprenderíamos a disfrutar una vida libre. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo hago lo que yo quiero. O si fuera de mi país, bueno, si nosotros le decíamos esto a nuestros papás, sabíamos que íbamos a dar como una tómbola. Como la cantante española, la vida es una tómbola, tonto. Porque ¿por qué tú vas a hacer esto? En mi país diríamos, porque a mí me da la gana.
Y hay muchos de nosotros que decimos, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que yo quiera, pero no puedes controlar tu enojo. No puedes controlar tu carácter. Así que realmente tú no eres una persona libre. Hay personas que dicen, yo soy una persona independiente. Yo no necesito de nadie. Pero tienes un hábito destructivo. Por lo tanto, no eres libre. Mire, el viernes yo fui a ver a mi hija, a Kyle. Entonces ella me dijo, mami, ella vive como a 13 millas de San Marcos. Yo no tenía dinero para gastar, pero ustedes saben que a las mujeres no gusta window shopping. Y ella me dijo, ¿quieres ir a San Marcos? Y antes de que ella decía, yo estaba montada en el carro. Porque aprendí, cuando era chiquita, que ella siempre le ha gustado ir a las tiendas, yo siempre le decía que no. Pero yo dije, Dios me va a dar la oportunidad y cuando ella me invite otra vez, y ahí estuvimos. Y le dijimos a Ricky, ¿quieres ir? Él sabía. Le dijimos, es bien fácil, vamos a una tienda. Bebo, ¿te acuerdas cuando yo te decía, llévame que solamente voy a una tienda? Pero Dios te dio a Lili que va como a 10, ¿viste? Él me dice, mami, perdóname cuando tú me decías de cerca de la casa del Laredo, llévame al HB, después te iba al TJ Maxx, estaban todas juntas, TJ Maxx, Hobby Lobby y Ross. Y ahora me tocó Lili, que perdóname, mami. Yo, para que tú veas, el que no quiere caldo se le dan 3 tazas. So me fui con Lishen y me encargué de cuidar a Alexi, ¿verdad? De mover su cochecito. Y como íbamos caminando para cruzar, me di cuenta, fue algo que me impactó de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. ¿Tienes un celular por ahí? Sí. Me lo presta. Salud. Todo el mundo así. No hay contacto visual. Hay algo que a mí me choca en este país. Yo sé que las líneas amarillas están para que yo cruce. Hello, pero el sentido común te dice, el que va manejando se tiene que parar, seguro. Pero el que va a entrar a la carretera también tiene que mirar para los dos lados, ¿no? No, vive una sociedad así. Así, sin mirar. Entran a las tiendas. Una señora me dio un empujón y yo... Porque están todo el tiempo en este teléfono. Una de las cosas, este es uno de los hábitos destructivos que nos está robando, por lo menos a la iglesia, la comunión con Dios. No crea que yo soy legalista y que yo veo al diablo en todo. Yo reconozco la bendición que es. Pero si usted no me cree a mí, el teléfono te dice en los settings cuánto tiempo tú pasas a la semana en él. Gracias, Pastora Aida. Y yo meditaba, si nosotros estuviéramos solo una cuarta parte del tiempo que estamos en nuestros teléfonos haciendo algo constructivo, buscando a Dios, orando, leyendo, oyendo un podcast, compartiendo con la familia, nuestros entornos serían completamente diferentes. Creo que hablé con una amiga que es psicóloga y ahora hay hasta un código para salud mental que está relacionado a la adicción a los teléfonos. Tenga cuidado, haga algo productivo. Se te van las horas, no estoy diciendo que no lo mire. Sí, le decía yo a una persona la semana pasada, es que no puedo, ponte un timer. Eso es lo mejor que tiene el iPhone o los smartphones. Yo tengo timer para todo. Cuando sale una alarma, pero muchacho, porque tú tienes esta alarma me recuerda esto, esta alarma me recuerda esto. A las 9 de la noche suena una alarma que no se va a ver más redes sociales porque usted sabe que la luz te afecta para conciliar el sueño. Y te tienes que hacer porque las cosas no caen del cielo. Tú tienes que tomar la determinación. Así que, si el hábito, tú tienes todavía un hábito que te destruye, tú no eres libre todavía. Porque la verdadera libertad es tener dominio propio. La semana pasada yo hablaba en consejería con una persona y le decía eso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo vamos a ver más al rato.
sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú me puedes hacer a mí lo que sea, pero yo tengo el control de cómo voy a responder. Yo no me puedo amparar, no, es que yo soy así porque tú me hiciste. No, eso es una niñería. Sí, esas son cosas de nene chiquito. Ella me dio, por eso yo le voy a dar. No, a ti te pueden decir, como dicen en mi país, hoy estoy usando muchas expresiones de mi país, te pueden decir misa. ¿Sabes qué misa? Que son largas. En México también. Quiere decir que tú te pueden decir y tratar de apretar, pero tú tienes el control de cómo tú respondes ante las circunstancias. Así que la verdadera libertad es tener dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7 dice en la Reina Valera, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo estaba animando a su hijo espiritual Timoteo a no apagar los dones y los talentos espirituales. Le recordó, hey, el miedo te paraliza. En cambio, el Espíritu Santo nos da 3 herramientas para cumplir la misión de Dios. El poder para vencer los problemas. El amor para guiar a las personas. Y el dominio propio para actuar con juicio. Gálatas 5:13 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros con amor. Esta es la respuesta de Juan 8:36. Si el Hijo los liberta de verdad, es para ser gente que sirve a otros en amor. Sí, si le vas a dar ese aplauso, dárselo al Señor. Aquí no hay mundos individualistas dentro de la iglesia. Hablaba yo con Ricardo los otros días y decía, ¿qué le pasa a la iglesia del Señor? Y no hablo de casa de refugio, hablo de la iglesia del Señor. Usted sabe que la palabra teología se compone de teo, que es Dios, y logía, que es conocimiento. Teología es el conocimiento de Dios. Y la teología nuestra, el conocimiento de Dios, tiene que estar basado en unas verdades fundamentales, que es la Escritura. Pero le decía a Ricardo, ¿qué le pasa a la iglesia del Señor? Que cada cual ha hecho sus propias teologías para vivir de acuerdo a lo que su mente y su corazón le dice que haga. Y nosotros tenemos que volver atrás y volver a vivir conforme a lo que la palabra dice. ¿Cómo lo logro? Bueno, Dios es la fuente de nuestra libertad. Tenemos que avivar el fuego. Bueno, la gran mayoría ya tenemos los barbecue de gas. Pero ¿se acuerdan los barbecues donde la carne se hace buena de leñita? ¿Se acuerda eso? Que estaba uno con un cartón. Eso es avivar el fuego. Mover para que la llama que está ahí siga. Inclusive avivar el fuego no solamente soplar. Vemos que si la leña se acaba, ¿qué hacemos? Acomodamos más leña. Pablo compara los dones de Dios, las capacidades para servir, con un fuego que necesita ser alimentado con entusiasmo. ¿Cómo? Tenemos que dedicar tiempo intencional a la búsqueda de Dios. No hay otro, hermanos. ¿Cómo también podemos lograr vivir, que Jesús sea la fuente de libertad? Quitando un espíritu de cobardía. O busqué el sinónimo de cobardía. Un espíritu de timidez. Mira, amado, el miedo no viene de Dios. Mírate a donde una persona dile, mira, el miedo no viene de Dios. Timoteo estaba enfrentando momentos difíciles
Y Pablo le dice, Timoteo era joven, no te dejes vencer por el temor. Poder, amor y dominio propio son las características que Dios nos da a cada uno de nosotros para actuar. Él da poder, o sea, da fuerza, da el amor que dirige el corazón hacia el bien de los demás y da el dominio propio, ese don que viene de Dios que nos ayuda a pensar y actuar y mantener la calma en medio de los problemas. No es fácil. Yo no sé si usted ha estado en medio de un desafío donde una persona le está insultando, y usted tiene que... La primera reacción del ser humano es ¿cuál? Contestar y defenderte. Dice Ricardo, dar una bofetada, una cachetada. Hay momentos en nuestra vida cuando alguien nos está insultando, que nuestra naturaleza es hablar, defendernos. Si usted viene de un contexto donde usted fue maltratado y nunca pudo hablar, y ya de adulto se ve en medio de esa situación, sale esa naturaleza de, hey, yo no me voy a dejar más. Estuve en una situación similar y el Espíritu Santo me recordó, no es a tu manera, no lo mires desde la perspectiva humana, guarda silencio delante de mí, porque yo soy quien te defiende. Dale ese aplauso al Señor. Y mientras yo oraba y pensaba en esto, el Espíritu Santo me decía, no tienes que hacer nada. La palabra es clara, por los frutos se conoce la gente. No tienes que hacer absolutamente nada. Cuando tú estés en medio de estas situaciones, calma. Mire, ¿por qué Pablo escribió esto? Pablo escribió esta carta desde Roma, era como el año 67. Sabía que ya lo iban a matar muy pronto. Entonces, escribió estas dos cartas a Timoteo como su testamento espiritual a su hijo. En ese tiempo estaba la persecución de Nerón. Si usted puede ir a Google, Nerón fue uno de los emperadores más tiránicos y que disfrutó matando cristianos de la forma más sádica que hay. O sea, él estaba persiguiendo ferozmente a la iglesia. Y además de eso, ser líder en medio de ese tiempo de persecución era un peligro. Tu vida estaba en la mira. Si como cristiano estabas expuesto a morir, como líder era. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, porque sabe que Timoteo estaba en Éfeso. Él era un líder joven, tenía un carácter un poco tímido, se había criado a las faldas de Pablo y estaba lidiando con falsos maestros metidos dentro de la iglesia propagando doctrinas equivocadas y la presión de la persecución externa. Entonces Pablo le escribe esta carta y dice, te estoy pasando la antorcha, ya yo me voy, Timoteo, pero tú mantén la fe, tú continúa con el liderazgo como si yo estuviera aquí, porque el que está contigo es más grande que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Pablo lo ayudó para que, a lo mejor me imagino que Timoteo tenía que estar deprimido. Su maestro estaba preso. En medio de toda esta situación, pero Pablo le recuerda, la fuerza no viene de mí, la fuerza proviene del Señor. Así que la libertad bíblica significa decirle que no al pecado, vivir en paz, tomar decisiones sabias, vivir con propósito y vivir sin culpa constante. Si tú continuamente sientes una culpa, ¿qué es esto? Mira, el Espíritu, yo le digo a la gente, pastora, ¿cómo yo sé si es el diablo o es Dios? Fácil, porque la culpa que procede de Dios es para arrepentirnos. Y cuando nosotros decimos, perdóname Señor, el perdón del Señor no es condicional. El perdón del Señor es instantáneo. Pero si tú continuamente sientes esa culpa, es el enemigo para robarte la paz.
Gloria al Señor. Así que la verdadera libertad no es ausencia de límite, es vivir dentro del propósito de Dios. Es como si usted estuviera viendo un tren que va por los rieles. Podemos verlo, parece libre, pero si el tren se sale de los rieles, ¿qué sucede? Es un desastre. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Así que la verdadera libertad se experimenta cuando puedes perdonar aunque te hayan herido, cuando puedes controlar tus palabras, cuando puedes vivir en paz en medio de problemas o situaciones desafiantes y puedes tomar decisiones que honran a Dios y puedes decir que no a lo que te destruye. ¿De qué nos liberta el Señor? Ese es el segundo punto. Jesús no solamente vino a perdonar nuestros pecados, Él vino a romper las ataduras que nos presionan. Mire, ¿qué es pecado? Eso lo hacemos los miércoles, pero alguien que me puede decir en sus propias palabras, ¿qué es pecado? Lo que te separa de Dios, algo que a Dios no le agrada. Muy bien, ¿alguien más tiene algo más? Exacto, el pecado viene del original salud, de errar en el blanco. El pecado es una acción, un pensamiento, palabra o actitud que va en contra del estándar de lo que la palabra de Dios dice. Todos estuvieron excelentes. Viene del original errar al blanco. ¿Qué es el blanco? ¿Ustedes saben el círculo de tirar? Que tú tienes un target y tú tienes que la flecha. Los que son expertos en tiro al blanco, cuando yo estaba en Puerto Rico y iba a la universidad, yo quería agarrar eso porque me gustaba mucho, pero no pude entrar porque los materiales eran carísimos. Pero aprendí que si tú tiras la flecha y este es el círculo, el centro está aquí y tú la tiras aquí, erraste. Aunque esté aquí cerquita, erraste, porque lo ideal es que llegue al centro. Y eso es lo que significa pecado. Te desviaste, saliste del camino, te saliste del camino correcto. Jesús le dijo en Juan 8:34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso significa que el pecado puede controlar. Mire todo lo que el pecado controla. Nuestros pensamientos, las emociones, nuestras decisiones, aún nuestros hábitos. Que creemos que eso está bien, pero es parte de lo que el enemigo utiliza para controlarnos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Pero cuando permitimos que Jesús entre y le permitimos al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Eso es algo sobrenatural y espiritual. Ya no somos más esclavos del pecado. No importa la vida que hayamos llevado. No hay unos que pecan más que otros, porque el pecado es pecado delante del Señor. Cuando el Señor toma el control de nuestra vida, el dominio del pecado se rompe y ya no eres más esclavo. Déjame repetírtelo. Cuando le permitimos al Espíritu Santo el control de nuestras vidas, el dominio del pecado se rompe y ya no somos más esclavos. ¿De qué nos libera el Señor? Nos libera de la culpa. Muchas personas no están atadas al pecado actual, sino que siguen arrastrando del pasado. Y no pueden perdonarse del pasado. Ya el Señor te perdonó, pero tú sigues arrastrando. Viven recordando errores del pasado. Viven recordando decisiones equivocadas. Mire cuántas personas yo he tenido en consejería que cuando me vienen a traer sus situaciones, han pasado más de 20 o 30 años. Cuando le pregunto, ¿esta situación es reciente? No, 20, 30. Ya. Pero vemos cómo el enemigo atrapa la mente.
decisiones equivocadas, fracasos, aún hasta pecados antiguos. Cuando yo le digo, mira, si ya el Señor lo echó en el fondo de la mar y no se acuerda más de ellos, ¿por qué te tienes que recordar tú? La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación. Dilo conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De que el Señor también nos liberta. El Señor nos liberta del miedo. El miedo es una de las cadenas más comunes hoy. Miedo al futuro, miedo a la enfermedad, miedo a perder el trabajo, miedo a no tener suficiente, miedo a quedarnos solos, miedo a que si estoy en este país la situación migratoria, miedo. El miedo, como es definido, es como una emoción desagradable, provocada por una percepción de peligro que puede ser real o puede ser imaginaria. Usted sabe que yo estaba leyendo estos días que la gran mayoría de los miedos tienen una posición mental, no están basadas en realidades. Solo un porcentaje pequeño de lo que la gente le tiene temor puede ocurrir. Pero el enemigo nos esclaviza a través del miedo. Y nosotros tenemos que aprender a producir vida, a hablar vida. ¿Y cómo hablamos vida? Hablamos la palabra. Cuando ese pensamiento de temor venga, lo reconocemos, sí. Tengo miedo, pero como dice el salmista, en el día en que temo, yo en ti confío. Y usted cambia ese chip mental proclamando la palabra del Señor. La libertad en Cristo nos ofrece paz interior. Juan 14:27 en la Nueva Versión Internacional dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La Dios habla hoy, dice, ni tengan miedo. Mire, la libertad no es la ausencia de problemas. La libertad es la presencia de Dios en medio de las situaciones desafiantes que vivimos. El tercer punto, ¿por qué se enfatiza que si Jesús nos liberta, seremos verdaderamente libres? Porque hay muchas libertades falsas, amados. Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Primera de Corintios, capítulo 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, primera de Pedro, no sé si la puse ahí, 1:18 y 19, en la traducción lenguaje actual dice, porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso. ¿Cuál vida? La vida del pecado. Y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como un sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Mire, otra de las cosas que el Señor hace a través de la libertad es que Jesús transforma la raíz interna del problema. Porque la raíz de los problemas del ser humano no son externas, son internas. Y Dios no está nada más interesado en cambiar nuestras circunstancias. Dios está interesado en cambiar el corazón. Mire, en la situación que yo pasé, que le dije que iba a salir mi propia naturaleza, iban a salir mi naturaleza humana, la naturaleza puertorriqueña, los puertorriqueños que viven en el Bronx, los que estuvieron en las gangas de New York, aunque yo nunca viví en New York, pero los puertorriqueños, tengo una amiga que dice que cuando ella se mudó de Puerto Rico, era Pastora Maribel. Pastora Maribel, si estás viendo esto, te voy a tirar al medio. Cuando ella se fue a mudar, ella dice que sus papás fueron a plantar una iglesia a New York.
Y ella le tocó trabajar de noche en el correo porque no hablaba español, ya estaba en primer año de universidad. Y decía que había esta persona morena que estaba ahí, y ya le habían dicho, ten cuidado porque los morenos son peligrosos. Pero que dice que no había un día. Y ella dice, un día llegué hasta aquí. Y le dijo, o sea, lo aprendió en inglés, buscó a alguien que le dijera, le dijo, you know what, I'm Puerto Rican. I'm Puerto Rican. Do you know what that means? Y que le dijo, Nicky Cruz. Así que remember. You know, la ganga. Y nosotros queremos a veces por nuestra naturaleza salir de esta forma. Pero, mientras yo meditaba en estos días, el Espíritu Santo me decía eso. Yo no voy a cambiar tus circunstancias. Yo estoy cambiando tu corazón. Yo te estoy probando para que tú de verdad ames. Aunque te insulten, porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser como Jesús. A eso sí, estoy clara que lo único que tengo que poner es la otra mejilla, no es que voy a estar de lado a lado. Pero Dios está interesado en cambiar nuestro corazón. Ezequiel 36, 26 dice en la Reina Valera, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios habla hoy, dice, un corazón dócil. O sea, eso es lo que es un corazón de carne, un corazón dócil. En la traducción lenguaje actual dice, yo les daré nueva vida y haré que cambien su manera de pensar. Dice la escritura, entonces, mire cómo dice, si usted puede buscarla en su app, márquela en la traducción lenguaje actual, dice, entonces dejarán de ser, tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Eso es lo que Dios quiere hacer al cambiar el corazón. Para que cuando la gente nos vea, vean a Jesús en nosotros. ¿Usted no cree que se veía que Judas lo iba a vender por 30 monedas? ¿Usted no sabe no cree que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar? Eso lo dijo. Y aún así se reunió con ellos en el aposento alto y le lavó los pies. Y le recordó a ellos, yo estoy con vosotros. Iglesia, casa de refugio. Que nosotros seamos en medio de esta comunidad agentes de Dios para cambiar a través de la transformación de lo que Dios hace en nosotros. La gente está cansada de palabras. Palabras no las podemos memorizar. Yo no sé si usted ha tenido la ocasión, en alguna ocasión yo lo he hecho, de hablar con ateos. Conocen la Biblia más que nosotros. Hablamos y citan y yo sí, mira, pero esto está fuera de contexto. Conocen, lo que es indicativo de que la palabra solamente no cambia. Y vivimos en una era posmodernista que no le impacta lo que tú hables. La gente le impacta como tú vives. Y estamos llamados como iglesia a hacer eso. Que es un corazón dócil. Tener un corazón dócil significa tener una actitud humilde para aprender, escuchar y dejarse guiar. Una persona con un corazón dócil no es terca ni es orgullosa. Una persona con un corazón dócil acepta la corrección, cambia de opinión cuando es necesario y siempre busca hacer el bien. Porque usted y yo no somos piedra. Usted y yo somos barro moldeable en las manos del Señor. Y Dios busca corazones y gente moldeable. Tú quieres que Dios te use, deja que Dios moldee tu corazón. Cuando somos verdaderamente libres, hay frutos.
se evidencia en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestros anhelos. Y ya voy terminando. Ponte de pie, por favor. ¿Cómo podemos mantener y disfrutar la libertad dada por Jesús? La libertad se recibe en un momento, pero la libertad se mantiene todos los días. La recibimos en un momento. Señor nos hace libre, pero tú tienes que mantener esa libertad. Por eso que Jesús lo dijo en Juan 8:32. Y conocerán la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, porque él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y conocer la verdad, que Jesús nos protege la libertad. Cuando una persona deja de alimentarse en la palabra, comienza a debilitarse espiritualmente. Y cuando te debilita, las cadenas regresan. Cuando descuidamos, acuérdese, todos los que teníamos ahí, y le dice a 7 peores, ven, dice la escritura, 7 peores, vénganse, que por aquí hay camino. Por eso es que digo que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo mantengo mi libertad? Esta mañana yo tuve que reescribir esta parte cuando me levanté a las 5 y el Espíritu Santo me decía, dile a la iglesia, ¿cómo mantienen su libertad? Agarrados de la fuente. Fue uno de los primeros versículos que enseñamos cuando empezamos los estudios bíblicos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que evitar lo que quiere esclavizarnos nuevamente. Tenemos que caminar diariamente en obediencia. Y tenemos que vivir con propósito. Esto conecta grandemente con la misión de la iglesia. La misión de Casa de Refugio está conectada con la misión para la iglesia. Eso lo he dicho desde el día número. Mateo 28, 19, 18 al 20 lo sabemos todos. Ser discípulos que hagan discípulos. Pero óigame, Dios le da a cada iglesia una visión y una misión para trabajar en el área donde Dios la pone. Entonces, esta verdad nos conecta con nuestra misión. Ser agentes de cambio, servir, discipular y traer esperanza a otros. Eso lo podemos lograr cuando somos gente verdaderamente libres y nuestra vida bendice a otros. La libertad es un regalo que vivimos día a día. Quiero cerrar con esta gran verdad, que lo tomé de un libro de la doctora Caroline Leaf. Ella menciona en su libro, Enciende tu cerebro todos los días, este comentario con el que cierro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su gloriosa excelencia. Todos tenemos la oportunidad de decidir caminar en el yo perfecto que Dios nos ha dado, al margen de cuáles sean nuestras circunstancias. Cuando aprendes a pensar en amor y a escuchar al Espíritu Santo permitiéndole que Él guíe tu vida, puedes aprovechar el increíble poder para la transformación que Dios te ha dado y nada te parecerá imposible. Así que yo te invito a que inclines tu rostro y tú te preguntes, ¿hay alguna cadena todavía que está controlando mi corazón o hay alguna área que no soy libre? ¿O estoy yo disfrutando la libertad en Cristo?
Porque la verdadera libertad no es vivir sin límites, sino vivir sin cadenas. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.